asistencia. Me escriben en 2 líneas qué fue lo que recuerdan de la última clase en el chat. Bueno, ¿y qué pasó con el curso? Sí, doctora, es que ya estoy escribiendo. Ok, bueno, me escriben en 2 líneas lo que recuerdan de la clase anterior en el chat, ¿ya? Esa es la asistencia. Doctora, justo solo iba a comentar, porque lo otro que vimos fue el taller, pero ya ahí vi que era teoría, lo que solicitaba. Vamos a leer lo que han escrito, si efectivamente sobre la taxonomía, sobre los grupos bacterianos. Ustedes hicieron una actividad que era buscar un género y especie de bacteria y desglosarlo según su nomenclatura, ¿verdad? Las generalidades de la microbiología, ¿verdad? ¿Quién es el padre de la microbiología? ¿Quién es el padre de la bacteriología? ¿Cómo se clasifican los reinos vivos? Que es algo que recordaron de su clase de biología. Ya, perfecto. O sea, sí recuerdan. Bueno, entonces hoy vamos a ver sobre la citología bacteriana. Citología bacteriana. ¿A qué nos referimos con citología? A cómo está conformada la célula bacteriana. ¿Ya? Por eso citología, cuando hablamos de citología estamos hablando del estudio de las células. ¿Ya? Recuerden que la célula bacteriana es una célula procariota, ¿verdad? Escriban por favor en el chat cuál es la diferencia que ustedes recuerdan entre las células procariotas y las eucariotas. A ver, tenemos, las procariotas tienen el núcleo regado en el citoplasma, de hecho no está regado en el citoplasma, ya vamos a revisar. Las eucariotas poseen núcleo y las procariotas no, correcto. Que una posee núcleo y la otra no, correcto. Las eucariotas tienen un núcleo definido y las procariotas no. Los cromosomas, de hecho sí, los cromosomas, en el caso de las eucariotas tienen varios cromosomas. A ver, sigamos escribiendo.
Las células eucariotas, a ver, aquí están escribiendo, las células eucariotas tienen núcleo y las procariotas no tienen núcleo definido, procariotas no tienen organelas, los eucariotas sí. Así es. Ya. Reino bacteria, reino protista. ¿Cómo a qué se refiere reino bacteria y reino protista? ¿Puedes explicar bien? Células eucariotas tienen un núcleo y las procariotas no. Bueno, ya como veo que tienen bien claro esto de que las procariotas no tienen núcleo y las eucariotas sí. Bueno, la pared celular, en el caso de las eucariotas no tienen pared celular. Ya vamos a ver eso. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a comenzar en lo que se refiere a citología, a diferenciar lo más sencillo de una célula que sería su DNA. ¿Ya? Vamos a comenzar conversando sobre la estructura del material nuclear de las bacterias. Bueno, en el caso de las procariotas, el lugar donde se encuentra su información vemos que el núcleo tiene varios cromosomas, su ADN, como ya les mencioné, es de cadena doble sí, pero es lineal y tiene una membrana nuclear que lo rodea. Además de eso, tiene histonas unidas al ADN que se denominan cromatinas. Otra cosa también muy importante, en el caso de las procariotas, la replicación del material genético generalmente va a ser por fisión binaria, mientras que en las eucariotas ocurre una mitosis. En el caso de las procariotas, el citoplasma tiene muy pocas organelas, no tiene los típicos orgánulos eucariotes, ni tiene citoesqueleto. ¿Quiénes son los orgánulos de tipo eucariotes? Son el retículo endoplasmático, las mitocondrias, el cloroplastos y la aparato de Golgi. Esto aquí no hay en las procariotas. ¿Por dónde se cortó? No se escucha al inicio. Bueno, entonces retrocedemos otra vez. Bueno, estaba conversando con ustedes sobre las diferencias, las diferencias entre el material nuclear de las procariotas y las eucariotas. En el caso de las procariotas, donde se encuentra el material nuclear, se denomina genóforo, mientras que en las eucariotas es un núcleo, ¿verdad? O nucleoplasma. El genóforo de las procariotas está conformado por un solo cromosoma, muy sencillo, y su ADN que conforma este cromosoma es de cadena doble circular cerrada, es decir, que es como un anillo, es limitado. No tiene membrana nuclear y no tiene histonas. En el caso de los eucariotes, tienen varios cromosomas dependiendo de la especie eucariote que sea. Su ADN va a ser de cadena doble, pero lineal, es como indefinido. Este ADN se encuentra dentro de un núcleo, ¿verdad? Que tiene una membrana nuclear y esta membrana nuclear a su vez tiene en la conformación de su DNA tiene histonas unidas al ADN y estas son las cromatinas. Mientras que si hablamos de la replicación, en el caso de las procariotas se replican por fisión binaria, no va a ser por mitosis como es el caso de las eucariotas. Esto es algo que ustedes ya vieron en biología, vamos a recordar un poquito. En el caso de las procariotas, tienen unas organelas muy sencillas, que son las inclusiones y los ribosomas, mientras que en las eucariotas
El citoplasma tiene diversas organelas, que son el retículo endoplasmático, las mitocondrias, los cloroplastos y el aparato de Golgi. En el caso de las eucariotas, estas sí van a tener un citoesqueleto. Bueno, entonces cuando hablamos de citología bacteriana, como yo les comenté, nos referimos al estudio de la célula bacteriana. Esta célula bacteriana va a estar conformada por material nuclear, que es obviamente compuesto por su DNA, las estructuras citoplasmáticas, que son las inclusiones y los ribosomas, y diversas estructuras externas que van a variar dependiendo del tipo de especie de bacteria que sea. Es decir, que cuando hablamos de bacterias, todas las bacterias van a tener obviamente material nuclear, van a tener estructuras citoplasmáticas, van a tener membrana celular, pero dependiendo de las especies, las estructuras externas adicionales van a variar. ¿Qué quiere decir eso? De que habrán bacterias que tendrán pared celular, hay unas que no tienen. Hay bacterias que además de la pared celular tienen membrana externa. Hay bacterias que puede ser que tengan pared celular y cápsula, otras que tengan además de membrana externa cápsula, capa S. Hay bacterias que tienen flagelos, hay otras que no tienen flagelos. Entonces, si yo les pregunto a ustedes cuáles son las estructuras obligatorias que tiene una célula bacteriana, ustedes tendrían que decir material nuclear, que es el DNA, las estructuras citoplasmáticas, que son las inclusiones y los ribosomas, y la membrana celular, ¿ya? El resto de estructuras variará dependiendo del tipo de especie de bacteria que sea, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Pueden escribir en el chat. Pongan sí o no. Si no tienen preguntas, pongan no. Para saber que están ahí. Ahora, recuerden que este chat queda grabado, entonces con esto yo tomo nota de mi asistencia. Ok. Bueno, entonces continuamos con lo que es el material nuclear, que sería la primera estructura de la célula bacteriana que vamos a estudiar. Tenemos, en el caso de las bacterias, estas aquí tienen un DNA, como ya les mencioné, de cadena doble circular cerrada. Disculpe, ¿me puso Pamela? Ya. De cadena doble circular cerrada. Es diferente. Recuerden, ¿cuál es la diferencia? Si yo pregunto, ¿cuál es la diferencia del DNA de una eucariota y de una procariota? No me van a poner que tiene núcleo, no, porque estamos hablando específicamente de DNA. La diferencia del DNA de una eucariota con una procariota es que los procariotes son de cadena doble circular cerrado, mientras que el eucariote es de cadena doble lineal. Esa es la diferencia cuando hablamos de DNA. Si yo les pregunto cuál es la diferencia del núcleo, obviamente es de que los procariotes no tienen núcleo, ¿ya? Si les pregunto cuál es la diferencia del material nuclear, es de que en el caso de las procariotes, el material nuclear no está envuelto por una membrana nuclear, ¿ya? Bueno, entonces tenemos, las bacterias tienen un material nuclear que carece, como ya les mencioné, les dije varias veces y ya vieron ustedes en biología, que carece de membrana nuclear y sistema mitótico. Este material nuclear se encuentra, y creo que sí pueden ver la flecha, déjenme, bueno, aquí está, ahí la ven. Se encuentra insertado en un punto de invaginación de la membrana celular denominado mesosoma. Así que el que me dijo que estaba disuelto en el citoplasma está totalmente errado. El material nuclear se encuentra en un punto de invaginación de la membrana celular. Sí se ven las diapositivas porque yo me meto en dos equipos para poder cerciorar que ustedes también las diapositivas y toda la secuencia, y a veces se demora, entonces yo por eso espero un ratito para hablar. Sí se ven las diapositivas y la flecha en este momento no se ve, pero ya se va a ver ahí se ve la flecha baja, el mismo baja, yo la bajé, pero ahí bajo. ¿Si ven dónde está la flecha?
Esto aquí es un punto de invaginación de la membrana celular. Esto se llama mesosoma. Dentro de este mesosoma se encuentra el material nuclear. ¿Y por qué se va a encontrar aquí? Bueno, después vamos a ver genética y reproducción, pero se encuentra aquí porque es aquí donde comienza la fisión binaria. ¿Ya? Entonces, en conclusión, en relación al material nuclear de las procariotas, es de que las bacterias no tienen aparato mitoso, no tienen nucleolo, no tienen histona, ni membrana nuclear. Y algo muy importante, el DNA. Bueno, ahora vamos con las estructuras citoplasmáticas. Ya les va a salir la diapositiva. Ahí va, ahí fue. Bueno, entonces las estructuras citoplasmáticas, en el caso de las bacterias solamente vamos a tener dos estructuras de importancia, que son las inclusiones y los ribosomas. Las inclusiones son estructuras que se encargan de almacenar materiales de reserva. Y estos materiales de reserva los vamos a encontrar como gránulos citoplasmáticos o como gránulos metacromáticos. Como ya les mencioné, también tendremos los ribosomas, que eso también se repite en los eucariotes. Los ribosomas tienen la misma función que es la síntesis proteica. Estos ribosomas están compuestos por el 60% de ARN y el 40% de proteína. Y esta proteína se va a agrupar en cadenas y se denominará polisomas. ¿Ya? Un segundo. No lo escucho. Les dije que esperen un ratito. Ahora sí, sigamos. Se entiende, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos las estructuras externas, que entre las más importantes tenemos la membrana celular, la pared celular, la cápsula, los flagelos, los pelos o fibras. Algo muy importante que les mencioné es de que todas las bacterias van a tener membrana celular, pero el resto de estructuras va a ser diferente de acuerdo a la especie de bacteria que estudiamos, ¿ya? No todas las especies de bacterias, como ya les mencioné, no todas tienen pared, no todas tienen membrana, no todas tienen flagelo, no todas tienen cápsula, en fin. Lo que sí, todas las bacterias tendrán membrana celular, estructuras citoplasmáticas y material nuclear, ¿ya? Bueno, entonces para entender un poco más sobre las estructuras externas de las bacterias es necesario hablar primero sobre la tinción de Gram. Las bacterias se dividen de acuerdo a su capacidad o no de retener colorante en dos clases de bacterias, las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Cuando hablamos en tinción, básicamente es de que las gram positivas retienen el colorante cristal violeta y por eso al final se observan de color púrpura, mientras que las bacterias gram negativas no se tiñen, por eso no retienen el cristal violeta, pero al momento de que nosotros le colocamos un colorante de contraste, que es la safranina, nosotros vamos a observar estas bacterias de color rosa. Para el estudio de las estructuras externas es necesario conocer las diferencias que existen entre estas dos clases de bacterias de acuerdo a su superficie, para que ustedes puedan comprender por qué las gram negativas se tiñen de rosa y las gram positivas de violeta. Ahora sí, vamos a tener un recesito de 10 minutos, porque no sé si ustedes sabrán, pero yo tengo un aislamiento por el COVID y pedí hace 10 horas mi compra del Rappi y justo acaba de llegar. Entonces, denme un ratito, nada más recibo las fundas y regreso, un ratito.
Lo que pasa es que en teoría llegaba más temprano, pero bueno. Bueno, entonces íbamos por la clasificación de las bacterias según una coloración, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver los dos tipos de bacterias. Tenemos las bacterias gram negativas. La diferencia es de que estas bacterias tienen 3 capas principales. Tenemos la membrana celular o membrana citoplasmática, es decir, que recubre citoplasma, una capa delgada densa de los electrones de peptidoglucano y que contiene ácido murámico, que es la pared celular, y una membrana externa. Ya lo vamos a ver en gráficos para que lo comprendan un poquito mejor. Luego tenemos las gram positivas, en cambio, estas solamente poseen 2 capas, la membrana citoplasmática y una pared celular gruesa, totalmente llena de peptidoglucano. Ahora, yo les decía, no todas las bacterias van a tener pared celular, porque de hecho, sí, hay un grupo de bacterias que lo vimos en la clase pasada, que son las mendocicutes, que no tienen pared celular, solamente es membrana celular, y dentro de este grupo de bacterias, entre las importantes, tenemos a los micoplasmas. No sé si ustedes han escuchado, el micoplasma es una bacteria que causa una enfermedad en gatos, ¿ya? También se conoce como hemobartonelosis, ¿ya? Esto es una bacteria que no tiene pared celular ni membrana externa, solamente membrana celular, ¿ya? Bueno, entonces, viendo desde la primera membrana, tenemos la membrana celular. La membrana celular está compuesta por fosfolípidos, compuesto del 20 al 30% de lípidos, y también tiene proteínas, el 60-70% de proteínas. Estas proteínas son catalíticas no estructurales. ¿Alguien podría colocar en el chat si se acuerdan de cuáles son las proteínas catalíticas no estructurales? A ver, alguien que se acuerde. No, la pregunta de Bran Cantos, no. La pared celular no es lo mismo que la membrana celular, no es lo mismo, ¿ya? Ya vamos a ver un gráfico que se diferencian cada una de estas estructuras. No, y los iones, no, pues los iones son iones. Proteínas catalíticas no estructurales. De hecho, en la misma diapositiva dice las enzimas, no. Las proteínas, recuerden que las proteínas están conformadas por aminoácidos, recuerdan, ¿verdad? Pero hay proteínas que forman parte de una estructura, es decir, que van a formar parte de la pared celular, de la membrana celular, de la membrana externa, forman parte, ¿verdad? Como en el caso de ustedes, tienen proteínas en todos sus tejidos, pero sobre todo en los músculos, ¿verdad? Ya, entonces esas son proteínas estructurales. Pero tenemos otras proteínas que no son estructurales, que se llaman enzimas, que permiten degradar los nutrientes. Ya, entonces todas las enzimas, si ustedes buscan en el Google, el concepto de enzima, las enzimas son proteínas catalíticas porque degradan, no estructurales porque no van a formar parte de alguna organela de las bacterias, ¿ya? Sino que en la membrana celular, en el caso de las bacterias, sería algo así como el aparato digestivo, porque todo nutriente que ingrese a la bacteria va a ingresar obviamente por la membrana celular, y en esta membrana celular va a ocurrir la degradación de estos nutrientes para que puedan ser asimilables y generar energía, ¿ya? Bueno, entonces luego tenemos la pared celular. Para la persona que preguntó si la pared celular y la membrana es lo mismo, no es lo mismo. Es otra estructura que está conformada por otras cosas. La pared celular va a rodear a la membrana celular, ¿ya? Y esta pared va a evitar que la célula explote por presión. Está compuesta por mureína o peptidoglucano, que es un polímero que es exclusivo de las bacterias, ¿ya? Y como es exclusivo de las bacterias, al momento que ingresa una bacteria, lo primero que va a hacer a un organismo, lo primero que va a hacer el organismo es identificar este peptidoglucano porque es una sustancia extraña, es decir, es uno de los principales antígenos de las bacterias.
Bueno, entonces cuando vemos la pared celular, nosotros vamos a ver diferencias entre pared celular de gram positiva y de gram negativa. La primera diferencia es de que en el caso de las gram positivas, la pared celular está completamente llena de peptidoglucano. Además de esto, tiene ácido teicoico, ácido lipoteicoico y diversos polisacáridos. Mientras que en las gram negativas está compuesto por lipoproteínas, está compuesto también por peptidoglucano, pero en muy baja cantidad. Y además de esto, las gram negativas tienen una tercera membrana, que es la membrana externa o membrana exterior. Y esta membrana externa, a su vez, está compuesto por lipopolisacáridos. Bueno, entonces estábamos hablando hace un rato de la tinción de Gram. Para poder entender un poco de la tinción de Gram, vamos a recordar cómo era el procedimiento. Nosotros tenemos, un segundito que no veo la flecha. Acá está. Bueno, nosotros tenemos aquí en el paso 1, donde dice Step 1, tenemos bacterias, unos bacilos que son de forma ovalada y unos cocos que son de forma circular, ¿verdad? Estos cocos agrupados en cadenas, por eso se denominarían streptococos. Bueno, en el paso 1 nosotros vamos a colocar un primer colorante que es el cristal violeta. Este cristal violeta, ustedes han de recordar en biología, ¿vieron? Este cristal violeta se lo deja por 1 minuto y luego de este minuto vamos a tener como resultado que tanto las bacterias estas ovaladas y las redondas van a estar coloreadas de color púrpura. Ya, de color púrpura. En el paso 2, además, vamos a agregar una solución de yodo que comercialmente la conocemos como yodogram o como Lugol. Y este yodo lo que va a hacer es una fijación química para que el colorante quede totalmente adosado. Ahí, en ese momento, estas bacterias seguirán estando de color púrpura. Luego tenemos el paso 3, donde vamos a colocar alcohol cetona, así como la acetona para quitar el esmalte de las uñas. Vamos a colocar alcohol cetona. Y este alcohol cetona, dependiendo de la concentración, lo vamos a dejar de 5 a 20 segundos. Y luego de esto, vamos a tener que en el caso de las gram positivas, las células van a seguir estando de color púrpura, mientras que las gram negativas se van a decolorar totalmente. ¿Ya? Pero como queremos obviamente observar al microscopio las bacterias gram negativas, vamos a colocar un colorante de contraste, que es la safranina, lo dejamos 1 minuto y al final de la coloración de gram ustedes van a ver unas bacterias de color rosa, que serían las gram negativas, y unas púrpuras, que serían las gram positivas. ¿Ya? Recordando un poquito lo que vieron en biología, porque sí hicieron la tinción de gram, ¿verdad? Pueden poner en el chat si hicieron o no, si recuerdan. ¿Recuerdan o no? Oye, perdón, estoy un chance enferma. Bueno, escriban en el chat. Ok. Bueno, entonces dominan esto. Yo no lo recuerdo. Entonces fue toda la práctica de la tinción de gram. Bueno, entonces, continuando con la pared de las eubacterias, recuerden el término bacterias nos referíamos a todas las bacterias que ocasionan enfermedad en organismos eucariotes. Bueno, entonces aquí nosotros vemos las diferencias entre la pared celular de las gram positivas y las gram negativas, las estructuras. Entonces, para el compañero que decía si era lo mismo, pared que membrana no es lo mismo. Vamos a revisar primero las gram positivas, el gráfico de los gram positivos. La primera membrana, que es de color celeste, ustedes saben de color celeste, es la membrana celular, ¿ya? Y la segunda membrana, que ustedes la ven de color, bueno, la verdad es que no sé de qué color la verán, porque aquí tengo en mi celular está de color naranja y en mi computadora de color café, pero en tal caso, lo que ven de naranjo café pintado, esta membrana gruesa,
es la pared celular, ¿ya? Esa pared celular está pintado de este color porque este color va a representar el peptidoglucano. ¿Qué significa esto? De que la pared celular está totalmente llena de peptidoglucano, ¿ya? Ahora vamos a ver las gram negativas. Las gram negativas acá. La gram negativa tiene la membrana esta de color celeste. La primera es la membrana celular, ¿ya? Que les dije que todas las bacterias tienen membrana celular. Y luego tenemos la siguiente pared, que es la pared celular, la siguiente membrana, que es la pared celular. Pero si ustedes se fijan, esperen un ratito que la flecha no sé por qué desaparece. Si ustedes se fijan, esta pared celular que la vemos de color amarillo, esa pared celular de color amarillo, tiene una franja de color naranjo café, no sé cómo la ven ustedes, naranjo café, esta franjita, y esta franjita representa al peptidoglucano, ¿ya? La diferencia con las gram positivas es que toda la pared celular de las gram positivas está totalmente llena de peptidoglucano. En el caso de las gram negativas, apenas tiene una capa de peptidoglucano, ¿ya? Y otra vez se me perdió la flecha, disculpen, ya aparecerá. Ahí está. Y luego, en el caso de las gram negativas, tiene una tercera membrana asimétrica, por eso está dibujada de esta forma, que es la membrana externa. Membrana externa. Al final de la clase, yo les dejo una tarea asincrónica, que es dibujar esto, porque ustedes han atendido muy bien, dibujar esta fotito. De hecho, estas diapositivas están subidas en carpetas de Edmodo, ¿ya? Y ustedes buscan esa diapositiva que es para el celular, ¿ya? Y van a dibujar las gram positivas, las gram negativas, cada una de sus membranas, y van a señalar membrana celular, pared celular, membrana externa. Dentro de la pared celular está el peptidoglucano, una línea nada más, ¿ya? En el caso de las gram positivas tenemos membrana celular, pared celular totalmente de color café, representando también que esta pared celular está llena de peptidoglucano, ¿ya? Bueno, igual al final de ustedes les va a salir en el modo la descripción de taller. Ese taller va a estar hasta las 5:30. Hasta las 5:30, porque es algo sencillo. No quiero que sean Picasso, que hagan un dibujo con colores, no es necesario. Con tal de que se observen todas las paredes, las membranas de cada una de estas gram positivas, gram negativas, y que señalen cómo se llama cada una de sus partes, ¿ya? Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, el peptidoglucano es muy importante en el caso de las gram positivas y de las gram negativas también. Recuerden que el peptidoglucano es un antígeno, es uno de los principales antígenos que tienen las bacterias, es un componente especial de las bacterias, y este aquí es un polímero que está compuesto por repeticiones de una unidad disacarídica que están unidas a su vez por un tetrapéptido. Ya vamos a ver una gráfica. Y como estructura global vamos a ver de que son distintas cadenas de polisacáridos con sus respectivos tetrapéptidos que se unen entre sí por determinados enlaces peptídicos, que ustedes me imagino lo vieron muy bien, esto en bioquímica también. El resultado, vamos a tener una sola macromolécula gigante, ¿ya? Entonces aquí tenemos la composición química. Esto que está coloreado de verde representa al enlace peptídico beta 1 raya 4. Esto que está de amarillo son los polisacáridos. Tenemos que el peptidoglucano está compuesto por N-acetilglucosamina y otro polisacárido que es el N-acetilmurámico, ácido murámico, representado también por una M, ¿ya? Y si se fijan, cada uno de estos polisacáridos tiene, aquí ustedes ven en este cuadradito fucsia, rosa, no sé cómo lo ven, fucsia rosa, eso es el tetrapéptido, ¿ya? Esa es su composición química. Luego, vamos a ver que en esta gráfica nosotros tenemos la G, que está aquí, que estoy señalando con la flecha, ya les va a salir
ahí te sale la flecha, esa G, es el acetilglucosamina, la M es el ácido acetilmurámico, ¿ya? Y si se fijan acá, tenemos una malla, eso representa a la pared celular de las gram positivas, que como les mencioné estaba lleno de peptidoglucano. Entonces, si ustedes se fijan, ahora que descargan las diapositivas, esta malla tiene unos circulitos, dice MG, ¿ya? Estos MG están unidos por enlaces peptídicos y si se fijan, hay unas líneas que tienen adicionalmente unos tetrapéptidos que unen a las capas superior con la inferior y así sucesivamente, ¿ya? Entonces aquí tenemos una malla gruesa con poros muy pequeños, que sería en el caso de las gram positivas. Bueno, entonces cuando hablamos de peptidoglucano de bacterias gram negativas, nosotros observamos de que ya en la gráfica de que tiene muy poco peptidoglucano. De hecho, sí, las gram negativas tienen una o unas muy pocas capas de peptidoglucano dependiendo de la especie de bacteria. Estas distintas cadenas se unen por enlaces peptídicos directos y vamos a tener como resultado, como tiene tan poco peptidoglucano, va a haber una malla floja con grandes poros donde el 50% está conformado por ácido acetilmurámico. Por eso es que en la tinción de gram, al añadir el alcohol, existe una deshidratación que va a contraer la estructura de este peptidoglucano, que ya vimos que es muy poco peptidoglucano que tienen las gram negativas, y los poros son bien grandes y por esto va a salir el primer colorante. Esa es la explicación porque las gram negativas no tienen esta capacidad de retener el cristal violeta, que es el primer colorante. Como ya les mencioné, cuando hablamos de la tinción de gram, al final lo tenemos que teñir con safranina porque como nosotros queremos observar la bacteria es necesario colocar un color. Pero si nosotros colocáramos después de la safranina nuevamente el alcohol cetona, obviamente se va a volver a decolorar porque no tiene esta capacidad de captar los colorantes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Pueden escribir en el chat sí o no. Tiene que ser esa imagen que mostré el dibujo, pues tiene que ser esa imagen, Cindy López. La imagen que les mostré igual está en Edmodo. Ustedes al final de la clase van a poder descargar las diapositivas y dibujan. Obviamente, como ya les expliqué en clase, teníamos los nombres, les dije los nombres de cada una de las estructuras, ¿ya? Espero que hayan estado pendientes. Siempre hay alguien que está pendiente, entonces ahí se ponen de acuerdo. Bueno, entonces sigamos con la estructura del peptidoglucano de gram positivas. Ah, por cierto, si ustedes se fijan, dice PG. PG es una abreviación de peptidoglucano, ¿ya? En el caso de las gram positivas, las bacterias gram positivas tienen múltiples capas de peptidoglucano que va a estar dispuesto en diferentes niveles dentro de su pared celular. Puede tener hasta 50 capas de peptidoglucano, como es en las especies Bacillus, y este peptidoglucano va a estar conformado por entrecruzamientos de capas de peptidoglucano que van a estar unidos del mismo nivel y entre un nivel y el inmediato superior o inferior. Ya estas capas siempre van a estar unidas. La mayoría de los polisacáridos N-acetil ácido murámico tienen tetrapéptidos y la mayoría también de los tetrapéptidos van a participar en los enlaces. Como consecuencia vamos a tener una red tridimensional gruesa con poros muy pequeños, más compacta que gram negativa. Por esta razón, el cristal violeta queda totalmente adherido a la pared celular de las gram positivas. ¿Ya? Entonces, ¿quién tiene más peptidoglucano? ¿Las gram positivas o las gram negativas? Escriban en el chat. ¿Quién tiene más peptidoglucano? A ver si han estado pilas. Todo esto. Nadie, las gram negativas, gram positivas, positivas, gram negativas, gram negativas. Bueno. Las gram positivas, las gram positivas. Aquí tenemos algunos que no sé por qué ponen gram negativas no.
Creo que sí explicamos bien, ¿verdad? Recuerden, las gram positivas tienen gran cantidad de peptidoglucano, tiene varias capas. La diapositiva anterior, aquí les puse una o pocas capas de peptidoglucano. Las gram positivas tienen múltiples capas de peptidoglucano. Y en la gráfica que ustedes van a dibujar, y también ya les nombré varias veces, están dormidos, que la pared celular está representada de café o naranja, no sé cómo ustedes lo vean, porque esto representa que la pared celular de las gram positivas está llena de peptidoglucano, mientras que la pared celular de las gram negativas tiene apenas una rayita, si ven, de peptidoglucano. Eso ya lo conversamos. Estén pendientes, por favor. Yo me doy cuenta quién está atento, no. Todos los gram negativos tienen menos un punto, ¿ah? No es mentira, estoy bromeando, pero de pronto en algún momento que yo diga tantas veces algo y ustedes escriban lo contrario, lo voy a hacer, ¿ah? Así que estén pendientes. Bueno, entonces, el peptidoglucano tiene obviamente su función, ¿verdad? El peptidoglucano le va a dar gran rigidez a la pared celular y por esta rigidez va a ser posible que estas bacterias aguanten las fuerzas osmóticas del protoplasto. Por cierto, protoplasto y citoplasma es lo mismo. Lo que pasa es que cuando hablamos de procariotes, el citoplasma también se denomina protoplasto. Y esa rigidez va a depender del grado de entrecruzamiento y de los enlaces peptídicos, que son muy compactos. También de la alternancia de N-acetilmurámico con N-acetilglucosamina, lo va a convertir a este peptidoglucano en uno de los polisacáridos más estables que existen, ¿ya? Al mismo tiempo le va a dar gran flexibilidad porque va a soportar las variaciones de presión osmótica del protoplasto, y el peptidoglucano también va a condicionar la forma celular, ¿ya? Bueno, entonces aquí tenemos otra gráfica, ya les va a salir, ya voy a esperar que les salga, ahí está. Aquí tenemos otra gráfica de la estructura de la pared celular de las gram positivas. Lo tenemos como que en otro corte, y ahí ustedes pueden ver la primera parte, esto celeste, que ustedes luego van a dibujar, ¿verdad? Diferenciando entre gram positivas y gram negativas. Esto celeste es la membrana celular. Membrana celular. Esto que está verde representa a los fosfolípidos, ¿ya? Esto que está atravesando la membrana celular son proteínas que sirven como canales para el ingreso de nutrientes. Y luego tenemos la pared celular de las gram positivas, que si ustedes se fijan, está graficado como los otros gráficos que ya vimos, valga la redundancia, con estos circulitos que si ustedes se fijan hay una G y una M en cada uno de estos, representa el ácido acetilglucosamina y el ácido acetilmurámico, y esto de aquí va a conformar una malla, si ven, es como una malla que se encuentra dentro de la pared. Además de esto, tenemos que el peptidoglucano lo atraviesa diversos antígenos como el ácido teicoico, que ya conversamos hace un rato, las componentes especiales de la pared celular. En el caso de las gram positivas, el ácido teicoico y el ácido lipoteicoico. Y también van a haber proteínas asociadas a la pared que nos servirán también como canales para el ingreso de nutrientes. Entonces, ese es otro corte para que ustedes puedan comprender un poquito más la estructura de la pared celular y de la importancia del peptidoglucano dentro de la pared celular de las gram positivas. Ahora vamos a ver una variante de gram positivas, ¿ya? Que resulta que hay bacterias gram positivas que además de tener el peptidoglucano, además de tener el ácido lipoteicoico, ácido teicoico y diversas proteínas en su pared celular, tenemos que hay unas bacterias que tienen una gran cantidad de lípidos, como son los ácidos micólicos, los glucolípidos y las ceras, y esta gran cantidad de lípidos le van a dar una característica a estas bacterias que las vamos a denominar bacterias ácido alcohol resistentes. Todas las bacterias ácido alcohol resistentes son gram positivas, ¿ya?
solo que tienen esta variante, además de todos los componentes que ya conversamos, tienen estas grasas, ¿ya? Y por ser grasa va a resistir a la decoloración con ácido clorhídrico etanol. Por eso lo denominamos, como ya les mencioné, ácido alcohol-resistente. Y esta es una característica de las especies de bacterias nocardia y micobacterias. Ya, estas son bacterias gram positivas con gran cantidad de lípidos en su estructura, nocardia y micobacteria. ¿Alguien ha escuchado sobre las micobacterias? La Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que cursa con problemas respiratorios, ¿ya? Es una enfermedad producida por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez sobre esta enfermedad? Pongan sí o no, si alguna vez han escuchado sobre esta enfermedad. Ya sí, la tuberculosis, sí. Bueno, claro, es muy importante porque en Ecuador la tuberculosis es una enfermedad endémica, por eso es de vacunación obligatoria, absolutamente a todos les vacunan, una vacuna que se da al mes de nacido y luego les repiten más o menos cuando tienen como unos 10 años. Y muchos de ustedes la han de reconocer fácilmente, esa vacuna es inolvidable porque todos tienen una marca en el brazo, ¿verdad? Que es su vacuna, su primera vacuna, que es la BCG, y esa vacuna es para que ustedes no tengan tuberculosis. Lo que pasa es que la vacuna es tan fuerte que ocurre una necrosis en el tejido y por eso les queda una pequeña marca. Algunos tienen como que una reacción adicional o de pronto no cuidaron bien de la inoculación de la bacteria y por eso se les hace una cicatriz más grande. ¿Ya? Entonces, para que recuerden un poco por qué sobre la tuberculosis y por qué tienen esa marca. Bueno, entonces algunos se estarán tocando de pronto su pequeña marca del brazo, ¿ya? Y eso es para prevenir esta enfermedad. De hecho, en los bovinos es muy importante, también es muy endémico. Para los bovinos no hay vacuna porque son diversas especies de micobacterias que los afectan, pero sí es muy importante siempre tener cuidado con la carne cuando ustedes van a un camal y bueno, les va a tocar ir después de unos 2 años, les va a tocar ir al camal y hacer inspección. Hay que tener siempre cuidado con la carne, bueno, con los músculos recién de la faena, porque todavía no son carnes, necesitan pasar un proceso de refrigeración. Y es muy importante tener en cuenta de que ustedes se pueden contagiar de esa enfermedad, aunque estén vacunados, porque muchas veces no les han repetido la vacuna o porque también pueden tener el sistema inmune muy bajo. Hay personas que tienen problemas con su sistema inmune o por alguna enfermedad como es el SIDA, entonces generalmente las personas con SIDA tienden a desarrollar tuberculosis porque pierden totalmente su sistema inmune, ¿ya? Entonces por eso es muy importante, tienen que tener siempre en cuenta esto, que la tuberculosis es endémica. Ustedes que van a hacer con bovinos siempre, bueno, ahora ya es más fácil con los estudiantes, creo, después de esta pandemia, que ya estar con guantes, estar con mascarillas siempre va a ser más importante que antes, ¿ya? Pero estas enfermedades son enfermedades consideradas como enfermedades profesionales, sobre todo en los veterinarios. Enfermedad profesional son todas las zoonosis, desgraciadamente para el veterinario, porque muchas veces van a las granjas porcinas, los gatos ganaderos, o de hecho también trabajan con gatos, con perros y no tienen las debidas precauciones y se contagian de estas enfermedades que de hecho no deberían. Pero igual para todos los que tienen la marca y los que recuerdan que les vacunaron, les pusieron su segunda dosis, están protegidos, ¿verdad? Y por lo menos contra esta enfermedad. Pero recuerden que hay otras, ¿ah? Hay otras enfermedades zoonóticas profesionales de nuestra carrera veterinaria. Bueno, entonces
retomando lo que son las bacterias ácido corresistentes, tenemos que tienen glucolípidos. Esos glucolípidos, como los micolatos de tetralosa, le van a dar un crecimiento como en cuerdas, en el caso de Mycobacterium, cuando ustedes vean un cultivo. De hecho, nosotros en el caso de Mycobacterium, nosotros no hacemos ese cultivo en la universidad porque es un cultivo de laboratorios de al menos clase 2 y es un poco complicado porque es una enfermedad respiratoria. Entonces, obviamente, la contención de esta bacteria es un poquito más complicada. En el Luis Vernaza, en el Hospital Luis Vernaza, hay un área de tuberculosis y esta área incluso tiene un laboratorio solamente para tuberculosis donde trabaja apenas una persona, no pueden trabajar varias personas. Entonces, obviamente, nosotros no podemos realizar ese tipo de análisis en la universidad. En el caso de los bovinos, no se estila tomar muestras clínicas para hacer un cultivo. Lo que se hace es una prueba que se llama la prueba de intradermorreacción, que esto es inocular al bovino antígenos de esta bacteria y hacer unas mediciones en los días posteriores para ver si ha habido reacción o no. Entonces, si ha habido reacción, significa que el animal está infectado por la bacteria. Pero no vamos a hacer cultivo, eso no sé, en el caso de los bovinos no. En el caso de los humanos sí se hacen cultivos de esputo, ¿ya? El esputo es una muestra de sus secreciones respiratorias. Luego tenemos también los sulfolípidos de tetralosa que se encuentran localizados en la periferia de la pared celular y esto les va a dar factores de virulencia. Los factores de virulencia son características que tienen las bacterias para poder adosarse a sustratos inertes o vivos y así poder diseminarse. La virulencia es la capacidad de un agente patógeno de diseminarse en un lugar, ¿ya? Por ejemplo, el coronavirus es muy virulento, pero cuando hablamos de virulento no es que estamos hablando porque es un virus, ¿ya? Sino que es un término para saber de que un agente se puede diseminar de forma rápida. La tuberculosis es muy virulenta también. La Escherichia coli, que es otra bacteria entérica, no es muy virulenta. Es patógena, pero no es muy virulenta. Y así ustedes luego van a ver que dependiendo del agente etiológico, algunos serán más virulentos que otros, es decir, que pueden diseminarse más rápido que otros. Y también vamos a hablar de otro término que van a ser más patógenos, de la patogenicidad, que en cambio es la capacidad que tienen los agentes patógenos de producir enfermedad, ¿ya? Bueno, entonces estos sulfolípidos de tetralosa van a ser factores de virulencia porque al momento de estar en la periferia de la pared celular, recuerden que es un gran positivo, la última capa es la pared celular, va a ayudar a estas bacterias a adosarse a sustratos inertes o vivos. Luego tenemos también los micócidos, que son las uniones éster entre micólicos y azúcares. Recuerden, hace un rato cuando vimos peptidoglucano, estábamos viendo que se unen los polisacáridos por enlaces peptídicos, pero acá como son grasas, van a haber uniones éster entre micólicos y azúcares. Ya eso es un tipo de unión. Y las ceras también va a ser la unión de los micólicos con alcoholes ramificados de cadena larga que se encuentran dentro de la pared celular. Bueno, estas bacterias ácido corresistentes tienen algunas características muy importantes. Cuando ustedes lo cultivan, traten de ver, de buscar fotos de estas bacterias, porque obviamente eso aquí no lo desarrollamos porque es muy virulento, pero algo muy importante es que cuando nosotros la sembramos en un agar especial, de hecho, nosotros vamos a ver que cuando crece la bacteria va a tener un aspecto y consistencia seria, como cera. Ustedes han visto cuando hacen un caldo de carne y ese caldo de carne lo colocan en la refrigeradora y la grasa se coloca en la superficie como una cera blanca, ¿verdad? Eso es un aspecto serio, ¿ya? De hecho, las colonias se ven de esa tonalidad, de una consistencia seria, como una cera. El líquido va a crecer formando grumos. Ustedes saben muy bien que el agua y el aceite no se llevan. Recuerden que es una bacteria que está totalmente llena de lípidos. Y por esto es muy impermeable, va a resistir a la desecación, va a resistir agentes antibacterianos como detergentes, oxidantes, ácidos y bases.
Ustedes han visto que de pronto ustedes quieren limpiar algún plato que tenga bastante grasa y si ustedes agarran, por ejemplo, un detergente convencional, esta grasa no se va a ir. Ustedes necesitan un detergente más específico para grasas, ¿verdad? Por eso, y esto es porque la grasa le da esta protección hacia los detergentes. Entonces, ya hablamos sobre los gram positivos. Los gram positivos tienen membrana celular, tienen su pared celular y tenemos la variante de los ácidos corresistentes que además tienen grasas que le dan la capacidad de ser, como ya les mencioné, ácidos corresistentes. Ahora regresamos a las gram negativas. Ya hablamos de la membrana celular, de la pared celular que tiene muy poca cantidad de peptidoglucano. Y aparte de esto, las gram negativas tienen la membrana externa, como vimos en la foto. Vamos a poner un ratito acá para que ustedes recuerden. Les va a salir una gráfica, que es la que van a dibujar al final. Bueno, entonces las gram negativas tienen su membrana celular, recordando, ¿verdad? Membrana celular, que es esto de celeste. Tenemos esto de amarillo, que es la pared celular. Esta franjita café, naranja que ustedes ven, es el peptidoglucano dentro de la pared celular. Y luego tenemos una tercera capa que es la membrana externa, que es una membrana, si lo ven dibujado, de forma asimétrica, ¿ya? La membrana externa. Ya regresamos a membrana externa. Ya. Entonces, la membrana externa de gram negativas, solamente las gram negativas tienen membrana externa, ¿ya? Es una bicapa proteolipídica muy asimétrica, como ustedes vieron en la gráfica. Está conformado por dos láminas, una lámina externa y una lámina interna. La lámina externa está formada por el 60% de proteínas y 40% de lipopolisacárido. Algo muy importante, el lipopolisacárido es un componente especial de las bacterias gram negativas. Solamente las bacterias gram negativas tienen lipopolisacáridos. Solo las gram negativas tienen lipopolisacáridos. En la lámina interna no hay lipopolisacáridos, pero van a existir fosfolípidos, lipoproteínas y diversas proteínas que servirán como antígenos. Ahora, como les mencioné, el lipopolisacárido es exclusivo de las gram negativas y este lipopolisacárido es una endotoxina. ¿Endotoxina por qué? Porque es una toxina que se encuentra dentro de la bacteria, exactamente en su membrana externa. Este lipopolisacárido se divide en tres regiones. La región proximal, conformada por el lípido A, una región intermedia, que es un oligosacárido medular, y una región distal, que es una cadena lateral específica polisacarídica, que se denomina antígeno somático O. ¿Ya? Todas las bacterias gram negativas van a tener este antígeno somático O. ¿Y dónde se encuentra este antígeno somático O? Se encuentra en la región distal del lipopolisacárido. A su vez, el lipopolisacárido está en la membrana externa, exclusivo de gram negativas. ¿Cuáles son los papeles y funciones del lipopolisacárido? Tiene diversas funciones. Les va a salir la diapositiva, todavía no les sale. De que se demora. Ahí está. Tiene diversas funciones. Tiene un papel estructural por causa de este lípido A, que le va a dar menor fluidez a la membrana externa, le va a dar más resistencia a detergentes y solventes. Ya hablamos que los lípidos ayudan a esto, a que resistan a los detergentes y solventes. Las cadenas laterales van a ser menos permeables a moléculas, van a resistir mejor a muchos antibióticos. En estas cadenas laterales tenemos el antígeno somático O y va a condicionar también la virulencia en bacterias patógenas. Este lipopolisacárido, ya que ayuda a la bacteria a resistir a detergentes y solventes, le va a ayudar a tener más virulencia generalmente porque le va a dar más resistencia en el medio. Es decir, que si nosotros tenemos un alimento contaminado con bacterias gram negativas, gracias a este lípido A, estas bacterias van a poder estar más tiempo en el medio y como están más tiempo en el medio tendrán mayor
oportunidad de infectar a algún organismo, ¿ya? Por eso le va a condicionar la virulencia. Este lipopolisacárido se une a cationes de magnesio y zinc, y es muy importante esto aquí, la última línea, que dice, si añadimos agente quelante como EDTA, se va a desorganizar la membrana externa. ¿Qué quiere decir eso? De que si ustedes quieren hacer un cultivo donde ustedes piensen que hay una bacteria gram negativa en la sangre, ustedes tienen que hacer el cultivo directo, es decir, extraer la sangre y directamente colocar en el medio de cultivo, porque si ustedes colocan esta sangre en un tubo con EDTA, estos tubos que todo el mundo conoce, que son de color morado, si ustedes colocan ahí, hasta llegar al laboratorio, ya desorganizaron la membrana externa y va a ser imposible cultivar. Bueno, entonces, ¿cuáles son los papeles y funciones del lipopolisacárido? La región del lípido A va a ser una endotoxina que va a tener un papel positivo y varios papeles negativos. El papel positivo es de que gracias a la presencia del lipopolisacárido, el macrófago va a reconocer a la bacteria y va a liberar las citoquinas, con lo que se va a activar el sistema inmune. La parte negativa es de que a veces el sistema inmune se activa en exceso gracias al lipopolisacárido, dando síntomas patológicos. Es decir, que el organismo detecta el lipopolisacárido, entonces quiere atacar obviamente a la bacteria que contiene este lipopolisacárido. Pero el organismo, ¿qué es lo que va a hacer para defenderse? Aumentar la temperatura, va a haber una pirogenicidad, va a haber una fiebre. Y obviamente la fiebre también, dependiendo del animal, va a ser, dependiendo si son animales pequeños, siempre va a ser un poco más peligroso la inducción de la fiebre, va a haber una deshidratación y también puede haber una hipotensión donde podría luego haber un fallo cardíaco, se baja la presión, ¿verdad? También esto como un sistema de defensa. Y otra cosa también, podría haber una actividad necrótica en los tejidos, es decir, de que se muere tejido. Ya, necrosis, cuando hablamos de necrosis, hablamos de muerte celular. Ya, entonces, el mismo organismo, por atacar estas bacterias, ataca también a las propias y ocasiona la muerte celular. Por eso es actividad necrótica en tejidos. Por eso es que cuando ocurren infecciones, también hay que tratar los diversos síntomas, ¿verdad? Cuando nosotros damos un antibiótico, inicialmente la fiebre aumenta, sobre todo cuando son bacterias gram negativas, porque la membrana externa que contiene este lipopolisacárido se destruye y se libera esta endotoxina en mayor cantidad. Entonces, obviamente, va a subir la temperatura en exceso. Bueno, esta membrana externa tiene proteínas necesarias que se denominan porinas, que son canales interiores que atraviesan la membrana externa para que puedan ingresar los nutrientes. Solo van a dejar pasar moléculas por debajo de cierto tamaño, que son menor a 500 a 700 Dalton. Y estas porinas también le van a servir a estas bacterias, sobre todo las enterobacterias, a protegerse de las sales biliares. Recuerden que las enterobacterias son bacterias que colonizan el aparato digestivo, generalmente el intestino, y obviamente ellos tienen que pasar por el estómago, tienen que pasar por el ataque también de las sales biliares que los quieren degradar. Entonces estas proteínas, estas porinas, va a cuidar a la estructura celular. También servirán como canales específicos para vitaminas B12, para quilatos de hierro y para ciertos nutrientes. Bueno, entonces, ustedes que han estado súper atentos, van a escribir en el chat dónde se encuentra, en qué tipo de bacterias se encuentra el antígeno somático, en las gram negativas o en las gram positivas. Piensen bien. ¿Gram negativas o gram positivas? ¿Dónde se encuentra el antígeno somático? ¿En qué tipo de bacterias? Vamos a ver el chat, los que responden primeritos. Gram negativas, qué bueno que han estado pendientes. Ya, perfecto. Bueno,
Entonces, ahora vamos a hablar de otra estructura que es la cápsula. La cápsula también es una estructura que dependerá de la especie bacteriana. No todas las bacterias tienen cápsula, ¿ya? No todas las bacterias tienen cápsula. Eso tienen que tener muy claro. No todas las bacterias tienen cápsula, no todas tienen membrana externa, no todas tienen pared celular. Las únicas estructuras que siempre van a tener todas las bacterias es material nuclear, estructuras citoplasmáticas y membrana celular. Esas van a tener todas. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las cápsulas, que es otra estructura externa que sirve a las bacterias también para protegerse. No todas tienen, depende de la especie, como ya les mencioné, así como hay personas que tienen el cabello rubio, otros cabello castaño. Hay bacterias que van a tener cápsula y otras que no. ¿Ya? Muy importante que tengan claro eso, no todas las bacterias tienen cápsula. La cápsula es una estructura superficial que puede ser mucosa o viscosa, que se clasifica de acuerdo a su grado de asociación con la superficie celular subyacente en integral y periférica. Si es una gran negativa, ¿cuál va a ser? La superficie celular subyacente va a ser la membrana externa. Si es una gran positiva, ¿cuál es la superficie celular subyacente? Es la pared celular. Si es una bacteria que no tiene pared celular, ¿cuál va a ser su superficie celular subyacente? Va a ser la membrana celular. ¿Ya? En fin. Pero de hecho, las bacterias, los micoplasmas no tienen cápsula, por ese caso. Solo fue un ejemplo. ¿Ya? Bueno, entonces, dependiendo de su grado de asociación, integral cuando está totalmente adosado o periférica cuando no está totalmente adosado. También tenemos una clasificación de acuerdo a su consistencia o sus límites externos, que va a ser cápsula rígida o cápsula flexible. Las cápsulas son estructuras inertes, pero que dan a las bacterias las siguientes características. La primera es una adhesión a células hermanas, es decir, que las colonias de bacterias encapsuladas siempre van a ser más grandes porque se van a quedar adosadas. Entonces ustedes van a ver unas colonias grandes, ¿ya? Porque tienen esa capacidad de mantenerse unidas. Y también va a tener mayor adhesión a sustratos inertes o vivos, ¿ya? Esta capacidad de adhesión le da también una capacidad de ser más virulenta. ¿Qué quiere decir eso? De que ustedes, por ejemplo, le piden prestada una pluma a un compañero que tenga la mala costumbre de morderla y este compañero tiene bacterias encapsuladas, por ejemplo, un estreptococcus en las amígdalas. En esa pluma, obviamente, vamos a tener varias bacterias adosadas a este sustrato inerte y luego esto aquí va a pasar a la persona que le pide prestado y luego se le adhieren estas bacterias, serán sustratos vivos su mano. ¿Ya? Entonces esa es la capacidad de adhesión. Por eso es que va a haber mayor virulencia porque las bacterias tienen la capacidad de diseminarse más rápido. ¿Ya? Y también esas cápsulas le van a proteger a las bacterias contra agentes antibacterianos como por ejemplo los fagocitos. Ya vamos a ver una gráfica, ya les va a salir. En esta gráfica, ustedes ven lo que está amarillo es el fagocito y lo que está azul es la bacteria. Que resulta que el receptor que se encuentra en la parte externa del glóbulo blanco va a querer agarrar al antígeno de la bacteria, pero como esta bacteria, otro receptor C3b, ¿sí ve? Pero como esta bacteria tiene cápsula, esta cápsula le va a proteger y no va a permitir que el fagocito agarre la bacteria, así como ustedes ven en la gráfica, ¿ya? Entonces esa sería una forma de protección contra agentes antibacterianos. Las cápsulas se pueden observar haciendo una coloración con tinta china y lo observamos en microscopio de luz, los microscopios convencionales. Y vamos a ver, obviamente cuando está coloreado con tinta china, vamos a ver todas las células, las bacterias de color negro, pero vamos a poder tener la capacidad de observar su cápsula. Si ven alrededor de estos diplococos, que son dos cocos unidos, vamos a ver que hay como una aureola, eso ahí es la cápsula.
También podemos verlo de forma tridimensional bien definida por microscopía electrónica, que ya son microscopios más especializados que realmente para lo que sirven es de forma didáctica para poder ver bien las estructuras y también poder reclasificar por alguna estructura adicional de una bacteria, que no la podemos ver a simple vista. Bueno, entonces, siguiendo con la cápsula, las cápsulas tienen diferentes composición químicas, son macromoléculas asimétricas, compuestos de polisacáridos o polipéptidos. Si está conformado por polisacáridos, se denominan cápsulas polisacarídicas, y si está compuesto por polipéptidos, se denominan cápsulas polipeptídicas. Las cápsulas y capas mucilaginosas bacterianas constituyen el llamado antígeno K, cápsula. Si hablamos de antígeno K, nos referimos a la cápsula. Entonces, ya tenemos aquí, hemos hablado de dos antígenos con letras, ¿verdad? Muy importante, el antígeno somático O, que se encuentra en el lipopolisacárido de la membrana externa, de las gram negativas. Y ahora vemos el antígeno K, que se encuentra obviamente en las cápsulas. Si es una bacteria encapsulada, tendrá antígeno K. Si no es una bacteria encapsulada, no va a tener antígeno K. ¿Y por qué es muy importante poder definir los antígenos? Porque ustedes han visto estas pruebas para determinar la presencia o no de patógenos en un organismo. Por ejemplo, ahorita está de moda el coronavirus, ¿verdad? Inicialmente se hacía el hisopado, ¿verdad? De las fosas nasales y de la garganta, las amígdalas, para poder ver si en esa muestra hay DNA del coronavirus. Pero ahora, en cambio, también se hace un hisopado donde nosotros buscamos el antígeno. Los antígenos son estructuras, sustancias que se encuentran en un microorganismo que nos sirven para identificar. Entonces, por eso los antígenos son muy importantes. Por ejemplo, yo quiero saber la presencia de Neisseria, pero no hay tiempo de hacer el cultivo porque resulta que el paciente está muy grave. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una muestra, por ejemplo, de algún exudado y buscamos si en ese exudado hay antígenos. ¿Y esto cómo hacemos? Porque en los laboratorios ya fabrican los anticuerpos, se llaman anticuerpos monoclonales. Ustedes están viendo virología, van a ver con inmunología. Bueno, están los anticuerpos, entonces en el kit, por ejemplo, tenemos el anticuerpo y exponemos este anticuerpo con el antígeno de la muestra. Si en la muestra hay el agente patógeno y se encuentra el antígeno, va a haber una reacción antígeno-anticuerpo. Pero si no se encuentra el patógeno, no va a haber antígeno y por eso no va a haber una reacción antígeno-anticuerpo. Si ustedes ven en estas tiritas, cuando ustedes hacen pruebas, esas pruebas rápidas que se colorean, nosotros nos damos cuenta que hay una reacción porque existe una coloración, ya que es el indicador. Entonces, si existe esa coloración, significa que sí se encuentra el antígeno. Ahora, si nosotros tomamos una muestra de sangre, ahí ya no buscamos el antígeno, sino que buscamos el anticuerpo contra el organismo, ¿ya? Por eso, cuando ustedes tienen que hacerse una prueba de sangre, por ejemplo, ahorita que está de moda el coronavirus, si queremos buscar anticuerpos en la sangre, no queremos que nos metan este hisopado ahí en la nariz, sino que queremos que nos extraigan la sangre. Esto aquí hay que esperar aproximadamente una semana, 10 días, para que el organismo comience a generar anticuerpos contra, en el caso del coronavirus, contra el coronavirus, y ahí nosotros recién podemos ver la presencia de los anticuerpos. Ya, entonces ahí sí, nosotros extraemos la sangre y ahí nosotros podemos observar fácilmente si existen anticuerpos. Ya, por eso es muy importante, cuando yo les hablo de bacterias, siempre les voy a nombrar los antígenos, porque los antígenos nos permiten hacer un diagnóstico más rápido, ¿ya? Por ejemplo, hay otra bacteria también es muy importante que no se puede cultivar fácilmente porque es una bacteria que tiene la capacidad de formar esporas. Las esporas se diseminan, son como semillas, se diseminan en el medio y son difíciles de destruir. Estas bacterias, que es el Clostridium, que ocasiona el tétano, nosotros no vamos a esperar a sembrar y hasta que ya desarrolla el cultivo, ya se murió el paciente. Entonces lo que hacemos es traer la muestra, dependiendo de en qué sitio se encuentre,
y buscamos sus antígenos o sus anticuerpos, ¿ya? Por técnicas serológicas, ya que es mucho más fácil en vez de estar esperando a que desarrolle la bacteria. Porque miren, un cultivo normalmente, nosotros por ejemplo, un cultivo de piel, que queremos buscar estafilococos. El cultivo nosotros hacemos la extracción del exudado purulento, si es una dermatitis piógena, bueno, ya extraemos la pus, la sembramos, esperamos un día, y al día siguiente nosotros ya vemos colonias, pero nosotros tenemos que hacer pruebas bioquímicas para poder diferenciar qué especie de estafilococos de ser el caso es, ¿ya? Entonces, ese tiempo, a veces, dependiendo del tipo de enfermedad, no hay. Y por eso es necesario acudir a las pruebas serológicas, donde es muy importante conocer los antígenos. De hecho, todas estas personas que desarrollan vacunas tienen que conocer, lo primero que tienen que conocer una bacteria no es su forma, sino de qué antígenos está compuesto, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante. Bueno, la capa S, similar a la cápsula, son muy similares. Es prácticamente lo mismo, ¿ya? Es una capa que muchas bacterias, sobre todo gram positivas, envuelve la pared celular, formada por ensamblaje regular de sus unidades idénticas de proteínas o glucoproteínas. Y en las gram negativas, la capa S obviamente se une a la membrana externa, mientras que en gram positivas lo hace el peptidoglucano, es decir, a su pared celular. ¿Ya? Tiene las mismas funciones, que es servir como tamiz molecular, lo protege de la entrada de agentes antibacterianos, le sirve para soportar fluctuaciones iónicas, fluctuaciones de pH, fluctuaciones de temperatura, fluctuaciones de estrés osmótico cuando hay mucha agua en el medio, para evitar que la célula explote. Y en algunas bacterias patógenas también puede ser un factor de virulencia, es decir, que le va a ayudar a diseminarse, a proteger a la bacteria frente al ataque del complemento y de los fagocitos, como fue el gráfico que vimos hace un rato de la cápsula. ¿Recuerdan este gráfico que está acá? Ahorita les va a salir. Ya les va a salir ¿ya? De hecho, las bacterias con capa S van a tener la misma capacidad de evitar que el fagocito las elimine, ¿ya? Bueno, y ahí nos vamos a quedar. Movilidad de las bacterias lo vemos luego. Igual traten de leer ustedes sobre movilidad de las bacterias, sobre los tipos de flagelos. Eso vamos a ver en la siguiente clase. Yo les voy a dejar ahorita en Edmodo para que revisen ahorita en línea